Amén. Así que a veces cuando queremos ser más como Jesús vienen obstáculos a nuestra vida, ¿o no? Vienen obstáculos. Hoy vamos a estar hablando de eso, pero nos vamos a ir primeramente a Efesios capítulo 2 y versículo 10. Aleluya. Efesios capítulo 2 y versículo 10. Amén. Que yendo la palabra dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, si queremos ser más como Jesús y queremos vivir más como Jesús, el Señor ya nos ha preparado. Vamos a ver lo que dice la Nueva Versión Internacional en ese mismo versículo. Dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Aleluya. Nos está hablando el Señor en este último tiempo, ¿verdad? Podéis tomar asiento, hermano. Nos está hablando el Señor en este último tiempo acerca de pasar de la teoría a la práctica, de poner las cosas que hemos aprendido en práctica, de que realmente para ser buen cristiano no tenemos que ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Verdad que nos está hablando el Espíritu Santo acerca de esto en este tiempo? El viernes lo hablábamos en el grupo de ISTE. Hemos comenzado ya el segundo grupo, lo estábamos hablando. Y yo he titulado este mensaje de hoy: obstáculos para el cristianismo práctico. Obstáculos para el cristianismo práctico. Pero primeramente tendremos que tener claro cuál es el significado de esa expresión, cristianismo práctico. ¿Bien? Yo cuando hablo de cristianismo práctico me refiero a la manera en que viven o vivimos nuestra vida aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Aquellos que hemos declarado y que por lo tanto, según la palabra, hemos recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cómo vivimos aquellos creyentes, aquellos cristianos que ya hemos dado ese paso y estamos en ese proceso posterior de crecimiento espiritual. Ejemplos de cristianismo práctico en la vida hay un montón. Ejemplos de cristianismo práctico en la Biblia hay otro montón, mucho más. Es más, Jesucristo nos enseñó cómo llevar una vida de cristianismo práctico. No solamente eso que nos enseñó, sino que Él vivió, además, un cristianismo práctico. Él nos enseñó y podemos ver en la Escritura cómo Él trataba a los amigos, cómo trataba a los enemigos, cómo actuaba cada vez que Él iba, cada día cuando Él se movía y iba haciendo la obra, el Señor. Y vemos que todas estas cuestiones están recogidas en la palabra y Jesús mismo nos lo enseñó. Es más, podemos decir que Jesús es el perfecto ejemplo, como en otras tantas cosas, de una vida de cristianismo práctico. Si queremos ser más como Jesús, tendremos que vivir más como Jesús. Un cristianismo práctico. Creo que ese es nuestro propósito, ¿eh? El que llevamos tiempo procurando ser más como Jesús. Y no podemos dejarlo en una mera teoría una vez más. Sí, yo quiero ser más como Jesús, vale, pero ¿eso cómo lo llevamos a la práctica? El apóstol Pablo escribe a los Efesios, dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y estas tres últimas palabras, para buenas obras, personifican perfectamente el cristianismo práctico que glorifica al Señor y que además hace que Cristo sea real en la vida de aquellos que nos rodean. Nosotros podemos hablar mucho y decir mucho, pero si toda esa predicación, todo eso que hablamos, si luego no lo llevamos a la práctica, la gente no va a poder ver que lo que nosotros le estamos predicando es real. Porque lo van a ver hecho en realidad cuando lo vean en nuestras propias vidas. Cuando ellos vean que realmente cumplimos y vivimos lo que estamos hablando y lo que estamos predicando. Por eso es tan importante estas palabras que dice para buenas obras. Dice, somos hechura de Dios. El Señor nos ha hecho conforme a la imagen de Cristo Jesús para buenas obras. Cuando venimos que dice al Señor que dice que somos hechos nuevas
criaturas. El Señor nos crea en Cristo Jesús, en el ámbito de Cristo Jesús, para que nosotros seamos más como Él. Pero aquí quiero hacer un paréntesis en el versículo que hemos leído, porque Pablo no está queriendo decir que Dios tenga las buenas obras ya preparadas de antemano. No quiere decir que las tenga ahí en un almacén, en una estantería, ¿vale? Para que nosotros cuando vayamos caminando, pues el Señor nos va poniendo las buenas obras por delante. No, no se está refiriendo a eso. Lo que se está refiriendo es que en ese ámbito de Jesús, en ese hecho creado en Cristo Jesús, lo que nos está dando a entender es que cuando hemos sido hechos nuevas criaturas, hemos sido nuevas criaturas conforme a la palabra del Señor, conforme al ámbito y a la forma en la que Jesús se movía, preparados para movernos dentro de ese ámbito, preparados por el Espíritu Santo para poder vivir una vida como la que llevaba Jesús. No está diciendo que lo que he dicho antes, que, bueno, pues esta obra la vais a hacer. Fátima va a hacer esta obra, Manolo va a hacer esta. No. A lo que se está refiriendo es a eso. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buena obra. Dios ya dispuso de antemano que adoptemos esa conducta que tiene que ser consecuente y coherente con la fe que estamos profesando. Esa conducta, esa andadura, para que andéis en ese contexto, para que andemos y estemos orientados en el obrar bien, en hacer las buenas obras, a poner en práctica, en obediencia a Dios, toda aquella enseñanza que hemos recibido de su parte. A eso se está refiriendo. Cierro paréntesis. ¿Qué sucede entonces? Vemos que nosotros sabemos esto, sabemos que tenemos que poner la enseñanza y que tenemos que vivir una vida conforme a la palabra del Señor, porque a eso nos ha llamado el Señor, porque para eso nos ha transformado, para eso nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha dado el Espíritu Santo. Sin embargo, con frecuencia podemos observar que la realidad en nuestra vida es bastante diferente. Nuestros propósitos, nuestras intenciones son buenos, son muy buenos, pero generalmente ¿qué sucede? Que se queda en meras palabras. Se quedan en meras palabras y nunca llegan a transformarse en hechos, en esas buenas obras. Tenemos muy buenas intenciones, tenemos muchas ideas y mucha disposición de hacer las cosas, pero vemos que generalmente, como digo, a veces se queda solamente en eso, en palabras. La cuestión es que no podemos vivir como cristianos, no podemos vivir solamente de buenas intenciones. Vosotros sabéis que un padre, una madre de familia tiene la intención de buscar un trabajo y de ir a trabajar para darle comida a su familia, ¿no? Para ganar el dinero, ¿verdad? Pero ¿se queda solamente en la intención? ¿O se levanta cada día y va a trabajar? Todos lo sabemos, ¿no? Tiene esa intención, cuando tiene su trabajo, se levanta cada día para ir a trabajar. Pasa de la teoría, de la buena intención, a llevarlo a la práctica, porque si no, ¿qué sucedería? Primeramente perdería el trabajo, no tendría dinero. Si no tiene dinero, no come, y si no come, palmolive. ¿Amén? Si no come, ¿qué le pasa al cristiano? Al cristiano nos pasa lo mismo. No solo tenemos que quedarnos en las buenas intenciones, de querer orar, de querer leer la palabra, o de querer predicar, o... No, porque si solamente nos quedamos en las buenas intenciones, ¿qué nos va a pasar espiritualmente? Que vamos a morir también espiritualmente. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué está pasando entonces en nuestras vidas? Si Dios nos ha creado en Cristo a hechura suya, para que tengamos una conducta acorde con lo que estamos confesando, con lo que profesamos, para que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de ella, para que además continuemos la obra que Jesús comenzó y para que la llevemos a cabo hasta que Cristo regrese, que fue lo que Él nos dijo, esa misión, esa gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, para que seamos y vivamos y seamos transformados por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué fue entonces lo que sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué nos cuesta tanto vivir un cristianismo práctico acorde con lo que predicamos, acorde con lo que decimos? ¿Por qué nos cuesta tanto poner en práctica la enseñanza que el Señor nos ha dado a través de la palabra, a través del estudio?
¿Por qué nos cuesta tanto obedecer los mandamientos del Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto ser cristianos dispuestos a morir a nosotros mismos, morir a nuestra carne y a nuestro yo, por causa de la obra de Dios? ¿Por qué? Pues porque tenemos obstáculos. Porque hay obstáculos a nivel personal, también a nivel externo, pero los principales obstáculos son los que nosotros tenemos a nivel interno y a nivel personal y nos impiden actuar como Dios espera de nosotros. Él nos llamó, Él nos hizo nuevas criaturas, nos hizo, como dice el texto que hemos leído, hechura suya, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para poder hacer la obra del Señor. Y la obra del Señor es buena. Amén. Tenemos obstáculos. Y esos obstáculos a nivel interior son los que nos impiden poder pasar de la teoría a la práctica, de poder vivir un cristianismo práctico y no solamente un cristianismo de culto, no solamente un cristianismo en casa, encerrado. En la Biblia tenemos, como he dicho, muchos ejemplos y muchos textos que nos hablan acerca de estos obstáculos. Y hoy vamos a ver algunos de ellos, solamente algunos, porque si no podríamos estar aquí hasta mañana. Y el primero que vamos a ver es el temor. El temor al fracaso, por ejemplo. ¿Recordamos la historia de David y de Goliat? ¿Recordáis? En 1 Samuel 17:8 vemos que Goliat retó al pueblo de Israel. ¿Y sabéis lo que les dijo? ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y dice el texto más adelante, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. El temor, el ejército de Israel no se enfrentaba a Goliat porque tenía temor. Ese temor hizo que estuvieron por 40 días metidos en las trincheras, sin salir. Es que si salimos, es que dice ese grandullón, ese gigante, que a ver, que si nos vence, vamos a ser. ¿Y a quién tenemos nosotros? ¿Quién se va a enfrentar contra Goliat? Estaban ahí atrincherados. ¿Sabéis lo que es una trinchera, verdad? ¿Alguien no sabe lo que es una trinchera? El temor al fracaso hace que las personas a veces permanezcamos en nuestras trincheras. Y no solamente durante días, a veces durante años. Pero es que hay algunos que están en la trinchera toda su vida. Están ahí viviendo esa vida de, sí, yo oro, yo voy a los cultos, yo leo la Biblia. Es fácil, hermano, permanecer en las trincheras. Es fácil dormir en la trinchera, pasar hasta años sin arriesgarse, sin enfrentarse, sin ir a predicar la palabra. Yo soy un cristianito que todos los días me levanto y todos los días oro, todos los días leo la palabra y cuando hay culto voy a los cultos y tal. Eso lo hace cualquiera, hermano. Pero enfrentar ese temor de salir a predicar, de que la gente te señale con el dedo, de que en algún momento alguien incluso te pueda agredir, o cualquier otra cuestión de este tipo, eso es para valientes. Es para los decididos. Es para los que realmente han entendido lo que significa ser un siervo, una sierva del Señor. Es para aquellos que han dicho, no, yo quiero ser más como Jesús. Y Jesús salía y predicaba y ya sabéis, lo vituperaban y le escupían y le hacían de todo. Para los que realmente quieren vivir como a Jesús, salen de la trinchera. Porque permanecer en la trinchera es tan fácil que algunos se han acostumbrado a estar en la trinchera del cristianismo. Cuando David observó al gigante Goliat y lo vio que estaba atemorizando y se burlaba de todo el ejército israelita, de tal manera que nadie quería salir a hacerle frente, ¿sabéis lo que dijo David? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ve? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y dice el texto que se acercó a Saúl y le dijo, no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo.
Es fácil decir, no, venga, ¿quién sale de la trinchera, tú o yo? No, espérate, no va a ser que salga y me peguen el disparo a mí. Pero David no tuvo en cuenta ese tema. Él sabía que él se arriesgaba a perder su vida para luchar contra Israel. La pregunta es, ¿se quedaron las palabras de Israel solamente en una buena intención? ¿En un dicho? ¿O realmente lo hizo? Cuando fue a hablar con Saúl le dijo, escúchame, que yo voy ahí. Y luego cuando llegó dijo, mira, espera, que es que tengo un compromiso, ¿sabes? Que voy a cuidar la oveja. ¿Verdad que no? Todos lo sabemos. Dice el texto que David se enfrentó al gigante y lo derrotó. ¿Y sabéis por qué lo derrotó? Porque no peleó en su fuerza, sino en el poder de Dios. Porque estaba revestido del poder de Dios. No era David en su estatura, no era David en su habilidad con la onda, no era David. Era el poder de Dios y el convencimiento de quién era el que estaba con él. Dice el texto, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esta es la clave para vencer al temor, hermano. Esta es la clave, saber y entender que no peleamos en nuestra propia fuerza, sino que estamos peleando en el poder de Dios. El Señor Jesús dice en su palabra que cuando nosotros venimos a Él nos da el Espíritu Santo. Es más, cuando fue ascendido a los cielos, dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Yo esta palabra ya la tenía preparada antes del jueves. Me seréis testigos, gloria a Dios. Hermano, debes confiar, hermana, debes confiar en Dios. Deja que Él pelee por ti. No tengas temor y confía en Jesucristo. Él te va a dar la victoria. Vamos a poder vivir una vida de cristianismo práctico, no solo de buenas intenciones, sino de poder y de fruto. Dijo el Señor Jesús, por sus frutos lo conoceréis. Y a veces el temor a fracasar, el temor a qué me van a decir, el temor a que me digan no, porque a veces simplemente es que cuando vamos a predicar alguien dice, ¿para qué voy a predicar si me va a decir que no? A veces ese temor nos atenaza y se forma un muro delante de nosotros que no somos capaces de derribar. Primeramente porque no tenemos claro que nosotros hacemos lo que el Señor nos ha mandado, que Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que la obra es de Él. Tú predica la palabra. Tú actúa como Cristo actuó. Seguramente eso te va a traer problemas y te va a traer rechazo. Y te va a traer discusiones seguramente, o te va a traer circunstancias adversas. Seguramente aquí no pasa eso. Seguramente aquí no tengamos que morir, como otros hermanos están muriendo en otros países, por no decir no, sino por decir sí, soy cristiano. Porque tenemos que tener claro la perspectiva de a quién estamos sirviendo. Hemos sido creados a hechura suya. Y además en Cristo Jesús. Cristo está con nosotros. No tengas temor de no, voy a hacer esto, no va a ser que le falle al Señor, no va a ser que no lo haga bien. Pon tu vida en los brazos de Jesús. Deja que Él trabaje en tus debilidades. Deja que Él te moldee como el barro que es moldeado por el alfarero. No permitamos que el temor sea un obstáculo en nuestras vidas para conseguir nuestro propósito, que es ser más como Jesús, para alcanzar las metas. Más bien aprovechemos el beneficio del temor. ¿El temor tiene beneficio? ¿Hay algún beneficio en el temor? Os he dejado fuera de juego, ¿eh? ¿Cómo va a ser que el temor tiene beneficio? Pues sí, el temor tiene sus beneficios también. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué hace un niño cuando tiene miedo a dormir solo? ¿Qué hace? Busca al padre, ¿no? Busca a la madre, se mete ahí en la cama, se acurruca. ¿Por qué? Porque allí se siente seguro. Uno de los beneficios del temor es que podemos vivir abrazados a Cristo. Podemos ir al lugar seguro. Cantamos ese corito, a tus pies, ¿verdad? Ese es el lugar seguro. Luego,
Si nosotros confiamos en el Señor y si ese temor viene a nosotros, vayamos a Cristo. Vayamos a su palabra, a sus promesas, a lo que Él nos ha prometido. Y ahí vamos a encontrar el lugar seguro para seguir adelante. Dios le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aleluya. Luego, ¿tenemos una forma de esquivar ese obstáculo del temor o no? Tenemos la palabra, tenemos a Jesús, y retomando el eje central de la predicación del domingo pasado, simplemente es obedecer. No permitamos que el temor nos detenga. Obedezcamos la palabra del Señor, pongámoslas en práctica y abracémonos a los brazos de Jesús. Abracémonos a Jesús y continuemos avanzando, porque en Jesús tenemos lugar seguro. Y si en algún momento algo nos sucede, todo será permitido por Él. Y si tenemos que partir por causa del Evangelio, tenemos que partir, el Señor nos llama a su presencia, porque nos mate o por lo que sea, estaremos delante de la presencia del Señor. Así que no permitamos que este obstáculo del temor pueda impedirnos llevar un cristianismo práctico, porque si obedecemos veremos los frutos. Otro obstáculo que nos impide vivir el cristianismo práctico, es decir, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos, otro obstáculo es el doble ánimo. Santiago escribe: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Todos sabemos lo que significa ser de doble ánimo, ¿verdad? Las personas que son de doble ánimo, hoy piensan de una manera, mañana piensan de otra. Hoy creen y están en lo alto de la ola, al día siguiente dudan y están en lo profundo del mar. La palabra de Dios a estas personas las comparan con las olas del mar, que dice que van de un lugar a otro y que por donde el viento las lleva. Estas personas no tienen decisión propia. ¿Sabéis por qué? Porque se dejan llevar por esos vientos que son a veces las dudas, los comentarios, las circunstancias, las emociones, y no se centran en lo que realmente es importante, en vivir una vida plena en Dios. Esas olas del mar a las que se refiere el texto, lo que viene a hacernos ver es que las personas que son de doble ánimo se van a dejar guiar por todas estas cosas, emociones, circunstancias, lo que piensan los demás, los comentarios de los demás, las actuaciones que tienen los demás para ellos, y caen. Caen porque llega un momento en el que, como las olas del mar, están un día para acá y otro día para allá. Y sabéis, el doble ánimo es otro obstáculo que nos impide vivir un cristianismo práctico. Pero no solamente a la hora de vivir un cristianismo práctico, si es que esto lo podemos ver en todas las áreas de la vida. Fijaros, en el matrimonio, por ejemplo. Vemos a cónyuges que en ciertos momentos parece que están recién novios. Beben los vientos uno por el otro. Pero al rato están como el perro y el gato. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué sucede en este caso? Pues sucede lo mismo, que las circunstancias, los comentarios, las emociones, no le dejan permanecer firmes, sino que se dejan llevar por esta situación. Y estas personas, estos matrimonios, algunos cristianos, ¿vale?, se dejan llevar por esto y no ponen en práctica lo que el Señor nos enseñó acerca del matrimonio. En la palabra también podemos ver cómo se debe actuar. ¿Sabéis? El pastor con el que yo me convertí decía: si el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos, ¿cómo no vamos a amar a nuestros cónyuges? Y llevaba razón este pastor. ¿Cómo no vamos nosotros a ser personas firmes y no de doble ánimo en el matrimonio? Pero vámonos a lo laboral. En el trabajo pasa igual. Hay personas que se proponen buscar un empleo y cuando ya lo tienen, a la semana, no me gusta cómo me están tratando, me presionan demasiado, tengo que madrugar mucho para llegar a tiempo, y así que al cabo de una semana o 2 semanas dice: esto yo lo voy a dejar. ¿Qué ha sucedido?
Sucede que su doble ánimo no le permitió entender que en el trabajo también podemos vivir un cristianismo práctico. A veces el Señor nos pone en sitio y dice, pues Señor, ¿pero por qué me has traído aquí? Y no entendemos que allí también podemos ser luz. Allí también podemos vivir como cristianos y ser ese ejemplo. Dice Pablo que somos cartas abiertas, le dice a los corintios. Como digo muchas veces, somos la única Biblia que muchos van a poder leer. Nuestro carácter y nuestra disposición para servir al prójimo deben reflejar al Dios que servimos. No debemos dejar que el doble ánimo nos impida vivir un cristianismo práctico también en nuestros trabajos. El temor, el doble ánimo. Y sabéis, también pasa, el doble ánimo también lo pasa factura en el aspecto espiritual. ¿Cuántas veces no encontramos a esa persona, a ese hermanito, esa hermanita que dice, pastor, ya he decidido que a partir de mañana ya voy a buscar más de Dios, ya no voy a faltar a los cultos, hoy la palabra me ha tocado y ya a partir de esta semana me voy a esforzar por hacer todo lo que Dios me pida y cuenta conmigo, pastor, para lo que haga falta. Pero llega el momento en el que el pastor dice, venga, tal día vamos a tener un culto especial, o vamos a tener una vigilia, o vamos a evangelizar, o cualquier otra cosa. Y cuando llega el momento, ¿qué pasó? No está esa persona allí. ¿Qué sucedió? Oye, ¿te has puesto malo? ¿Te has puesto mala? ¿Qué pasa? No, pastor, tenía un compromiso. No, es que justamente ese día venía mi familia, yo ese día lo tengo para la familia. No, pastor, es que yo quería haber estado, pero es que no me encuentro con ánimo. Sí, claro que tiene ánimo, tiene doble ánimo. Tiene doble ánimo. Y por eso ese doble ánimo le impide vivir según nos enseña la palabra. Y en lo espiritual también sucede, hermano. ¿Sabéis? La misma noche que el Señor Jesús anunció que Judas lo entregaría, ¿recordáis lo que le dijo Pedro al Señor? Señor, yo no te negaré. Si tengo que ir a la cárcel por ti, lo haré. Y si tengo que morir contigo, moriré. Y no pasó mucho tiempo después de esto cuando, no una vez, sino 3 veces, Pedro negó que conocía al Señor. ¿Qué sucedió? Pedro podemos ver que en muchas circunstancias era una persona de doble ánimo y justo ahora su doble ánimo no le permitió cumplir con su palabra. Fue un obstáculo en la vida de Pedro para poder cumplir lo que él le había prometido al Señor. Para cumplir lo que Dios demanda de nosotros. ¿Sabéis? En la iglesia del Señor existen Pedro, y seguramente más Pedro de los que deberían existir, que viven de buenas intenciones. Señor, voy a empezar mi tiempo de oración, voy a ir a los cultos, a los estudios bíblicos, ya voy a ser fiel en mis diezmos, en mi ofrenda, voy a poner mis talentos y mi tiempo al servicio del Señor, pero antes de que pase mucho tiempo canta el gallo. Y entonces recordamos que lo que esa persona, lo que esos Pedros que viven en la iglesia le ha pasado, y es que se han quedado en la mera intención. Una vez más ese doble ánimo, una vez más esa forma de vivir ha sido un obstáculo para que puedan pasar del dicho al hecho, para que puedan vivir un cristianismo práctico donde todo el mundo pueda ver que tú eres un hijo o una hija de Dios. Así que fijaros, temor y doble ánimo. Pero hay muchos más obstáculos, vamos a ver uno más. El último obstáculo que vamos a ver hoy es la queja. La queja. Cuando la queja se apodera de nosotros, de nuestro corazón, perdemos de vista las promesas del Señor, perdemos de vista el propósito de Dios para nuestras vidas, perdemos de vista el propósito que según hemos declarado nosotros hemos hecho de ser más como Jesús. Y esto nos limita a la hora de vivir un cristianismo práctico en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos hemos enfocado en las cosas que nos faltan en lugar de aquellas que ya el Señor nos ha dado en nuestra vida? ¿Cuántas veces nos enfocamos, claro, es que yo esto, es que yo lo otro, y no somos capaces de mirar y decir, Señor, gracias por todo lo que me has dado? Gracias por todo lo que me has dado. ¿Cuántas veces nos centramos la atención en los errores que los hermanos o los pastores o los siervos pueden tener, en lugar de centrarnos cuál va a ser mi actitud ante esos errores? ¿Sabéis? Todos somos personas. Todos cometemos errores, pero qué rápido estamos para juzgar. Y nos centramos más en, hay que ver,
lo que ha hecho el pastor, hay que ver lo que ha hecho el hermano, hay que ver lo que ha hecho otro, en lugar de decir, pues si lo ha hecho será por algo, ¿estará mal? Voy a preguntarle si ha tenido un mal día. Luisa comentaba el otro día, ¿verdad? ¿Recordáis, no? La parábola, como digo yo, la parábola, ¿no? Que le habla el Señor acerca de cuando fue al sitio este a comprar. ¿Qué sabemos nosotros si esa persona, ese hermano, ese pastor, ese siervo está pasando un mal día? Pero rápidamente nos quejamos. Nos quejamos y nos quejamos. Y hermano, la queja nos hace cristianos infelices. La queja nos hace cristianos desdichados, miserables, desagradecidos. Nos hace cristianos apáticos para hacer la obra del Señor. Y la mayoría de las veces nos quejamos de vicio. Nos quejamos de vicio. No tenemos derecho a quejarnos. ¿Cómo que no tenemos derecho a quejarnos? No, no tenemos derecho a quejarnos si realmente queremos vivir más como Jesús. Si realmente queremos vivir un cristianismo práctico, no tenemos derecho a quejarnos. ¿Por qué? Isaías escribe, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Y que cantamos, santo es el que vive, santo. ¿Verdad? Veréis que cuando la letra, la próxima vez, por eso cuando dice Elena o dicen los hermanos, oye, vamos, tenemos que saber lo que cantamos. Corrió su sangre por el madero. ¿Y qué dice en la letra? A él no lo mataron, se entregó primero. Y no abrió su boca. ¿Tenemos nosotros derecho a quejarnos si queremos ser más como Jesús? Seguramente nos cueste trabajo, todos nos quejamos. La queja es un obstáculo para vivir una vida cristiana, pero no por ello tenemos que dejar que la queja se apodere de nosotros hasta tal punto de que seamos infelices, desdichados, que estemos más pendientes de esas cosas que de realmente lo importante, que es vivir una vida plena en el Señor. Fijaros, el pueblo de Israel llegó a quejarse hasta 10 veces contra Dios y contra Moisés, desde la salida de Egipto y durante el trayecto del desierto. ¿Y sabéis lo que pasó? Que su queja le impidió disfrutar de lo que Dios tenía preparado para ellos. ¿Cuántas cosas nos perdemos? ¿Cuántas bendiciones nos perdemos cuando estamos sumidos en la queja en lugar de vivir lo que Dios tiene preparado para nosotros? En Números 14:22 vemos lo que Dios le dice a Moisés. Dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, pues estos no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos contra Dios y Señor, y fíjate, y cuánto tiempo llevo pidiéndote esto, y tú sabes, mi familia y mi trabajo y mis situaciones y no sé cuánto, y perdemos de vista lo que Dios ha hecho en nuestra vida, o no tenemos la perspectiva suficiente para coger y decir, Señor, ¿qué tienes preparado? Y vivimos en la queja y estamos tan centrados en nosotros que nos olvidamos de vivir como Jesús vivió. Preocupándonos por lo demás, por llevar la palabra, por ayudar a los necesitados, por visitar al que está enfermo, por preguntarle al hermano, ¿cómo estás? Que no te he visto en el culto. Y además no solamente se quejaron ante Dios, sino que también se quejaron contra Moisés. Aarón y María se quejaron contra Moisés porque se había casado con una mujer cusita. Fijaros lo que dijeron. ¿Ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Pero dice el texto que el Señor los oyó. Sabemos que Moisés fue escogido por Dios. Y dice la palabra que hablaba con él cara a cara. Sin embargo, ellos, Aarón y María, se quejaron y murmuraron contra la forma de actuar de Moisés. A veces no entendemos las cosas que los siervos del Señor, que los pastores hacen, que los hermanos que están puestos, que los ministerios, que los diáconos, que no lo entendemos. Y en lugar de decir, bueno, por algo lo estarán haciendo. El único filtro a través del cual tenemos que pasar la forma de actuar de los cristianos, sean pastores, sean diáconos, sean obreros, sea lo que sea, es a través de la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice, si alguien, un ángel del cielo viniera a predicar otro evangelio, sea maldito. Es lo único a través de lo cual nosotros podemos acometer o hablar acerca de los siervos, de los hermanos, de los que están puestos por el Señor.
Todos sabemos cuáles fueron las consecuencias de la queja, ¿verdad? Esa lepra que le vino a María. Y a veces hay leprosos entre la iglesia del Señor porque no están viviendo una vida práctica, un cristianismo práctico, y están enfermos, a veces enfermos de envidia. La lepra en forma de envidia, en forma de celos, en forma de... Hermano, la queja es uno de los obstáculos que más nos impide vivir un cristianismo práctico. ¿Sabéis por qué? Porque nos centramos en nosotros mismos. Cuando nosotros nos quejamos, la mayoría de las veces, no nos quejamos por cuestiones de los demás. No nos quejamos porque, oye, ¿qué pasa? Es que nadie ha ido a recoger a este hermano o ver a esta hermana. No. Las quejas normalmente son hacia nosotros mismos y perdemos de vista quiénes somos. Perdemos de vista esa perspectiva a la que Jesús nos ha llamado. El Señor dijo, amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Recordemos, somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hermanos, Jesús no se quejó. ¿Le harían cosas a Jesús? ¿En cuántas situaciones como alguna de las que vivió Jesús te has visto tú a lo largo de tu vida cristiana? ¿En cuántas? Porque yo creo que me he visto en bien pocas, ¿eh? Y aún así nos quejamos. Temor, doble ánimo, queja, falta de preparación, falta de disciplina, orgullo, desobediencia, apatía, falta de humildad. ¿Con qué obstáculos batallas cada día cuando te propones vivir un cristianismo práctico? Estos son solo un ejemplo, hemos visto 3, pero como he dicho, la falta de preparación, algunos no, es que yo no estoy preparado, es que no sé cuánto. La disciplina, no, es que yo esto, el orgullo, sí, hombre, ahora voy a ir yo, o la desobediencia, o la apatía, o la falta de humildad. ¿Con qué obstáculos puedes buscar? Otros muchos más. ¿Con qué obstáculos batallas cada día cuando te propones en vivir un cristianismo práctico? Es cierto que hay obstáculos en nuestra vida diaria, que pueden entorpecer nuestra mente, que pueden dificultar nuestro crecimiento espiritual, nuestra forma de vivir. Es cierto que cada vez que nos proponemos en vivir un cristianismo práctico y de ser más como Jesús y vivir como Él vivió, es cierto que tenemos obstáculos, pero ¿sabéis una cosa? Solo esos obstáculos van a ser tales si nosotros los permitimos. Porque hay muchos obstáculos, la mayoría de los obstáculos, y diría un porcentaje muy alto, muy alto, que depende de nuestra actitud y de nuestra forma de ver y entender el Evangelio y de vivir el Evangelio. La pregunta es, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para vencer estos obstáculos? Te lo voy a resumir en una palabra. Compromiso. Compromiso. Compromiso con el Señor. Compromiso con su obra. Se nos predicó acerca del compromiso. ¿Cuántas veces se nos ha predicado acerca del compromiso? Compromiso. Ese compromiso que tiene ese padre de familia, esa madre de familia, que hablábamos al principio, que todos los días se levanta temprano y sale a trabajar aun cuando quisiera, igual quedarse descansando un rato más en la cama. Ese compromiso que un padre, una madre de familia tiene cuando el hijo se pone mal o la hija se pone mal y está pasando las noches sin dormir. No llega y dice, bueno, mira, ya le he dado, ¿cómo es? El Dalsi, ¿no? Ya le he dado el Dalsi o lo que sea y ya está, ¿qué más quiere? No, ese compromiso, es el compromiso el que hará que un cristiano permanezca en la carrera de la fe, que viva un cristianismo práctico cuando vengan los obstáculos. Porque los obstáculos van a venir, están ahí. No podemos mirar para otro lado. Es el compromiso el que hará que podamos cumplir cada una de las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. Es el compromiso el que hará que superemos los obstáculos para poder vivir un cristianismo cristiano, un cristianismo práctico. ¿Amén? Así que yo te voy a pedir que durante esta semana tú reflexiones y que de alguna forma puedas ver con qué obstáculo estoy batallando cuando quiero vivir un cristianismo práctico. Y acto seguido te vayas a la palabra del Señor
Porque yo todavía no he encontrado no he encontrado una pregunta que en el ámbito de la vida cristiana no tenga respuesta en la palabra del Señor. La palabra del Señor es tan perfecta, que tiene una respuesta para cada una de nuestras preguntas. Y quiero terminar diciendo que no seamos como el rey Agripa. ¿Sabéis lo que le dijo el rey Agripa al apóstol Pablo, no? Por poca me persuade a ser cristiano. Por poca me persuade a ser cristiano. Hermanos, no seamos casi cristianos. Seamos cristianos con mayúsculas, que viven lo que creen y que viven un cristianismo práctico, no solamente teórico, sino un cristianismo que hace que toda la gente que está a nuestro alrededor pueda decir de nosotros, ese tiene algo, esa tiene algo, es una hija, un hijo de Dios. Y cuando hagan esa pregunta, entonces será el momento en que nosotros podamos poner en práctica el cristianismo, la enseñanza, los mandatos y las ordenanzas que el Señor nos ha puesto, porque todo ayuda para bien a aquellos que amamos al Señor.